Gracias por estar con nosotros y esta primera entrevista que vamos a tener esta noche tiene que ver un poco con la aproximación a los hechos políticos recientes. Sin duda, el tema de Jennifer Paredes y la situación comprometida del presidente de la República está aquí. Y quiero presentarles a mi invitado para rápidamente comenzar con esta conversación. Él es Omar Aguapara, él es analista político y nos acompaña esta noche a través del Zoom. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, Omar, varios temas. Comienzo con lo que había comentado al inicio del programa. Se acabó la política y comenzaron a ganar las querellas, ¿no es cierto? Que de alguna manera, voy a exagerar un poquito, es la antítesis de la política, ¿no es cierto? Es la ausencia del acuerdo, de la conciliación, del diálogo, del encontrar salidas. ¿Te sorprende que hayamos llegado a estos niveles, Omar? No sorprende, ¿no? Creo que es una dinámica que ha venido creciendo en los últimos años. Esta judicialización de la política viene de un poco antes, ¿no? Con las investigaciones en torno a la Lavajato, pero creo que ya en este momento, si bien ha estado presente en gobiernos anteriores o en periodos anteriores, creo que ya en estas alturas ya es lo que domina 100% y deja fuera todo lo que has mencionado tú, Carlos, que es la idea de pensar que hay un tipo de proyecto, hay un tipo de incluso de discusión en torno a un modelo, en torno a una idea de país, ¿no? Y todo está sujeto más bien a lo que estamos viendo a nivel de cortes, a nivel de investigaciones judiciales. Hace no mucho podíamos estar discutiendo en el gobierno de Alan García, por ejemplo, sobre si debíamos ser parte de un TLC con Estados Unidos o no. Por ejemplo. En el gobierno de Ollanta Humala, si es que era lo correcto hacer el énfasis en programas sociales o no. En fin, había una discusión creo que un poco más profunda sobre lo que queríamos o no queríamos hacer como país. Y hoy creo que eso está ausente por completo de la discusión. Y en este estado de cosas, los sectores en el Congreso de derecha o los más conservadores colocan a la nueva fiscal, a la fiscal Benavides, en un lugar de intocable, en la medida en que les sirve para sus intereses políticos, que es finalmente que acabe, que termine acusando constitucionalmente al presidente de la República, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, para otros sectores, entre ellos Perú Libre, que ya presentó una acusación constitucional, ¿no es cierto?, ocurre lo contrario, se convierte a la fiscal Benavides en todo lo malo, lo hecho con su hermana, con cuellos blancos. Entonces, Omar, me pregunto por qué siempre tendemos a este nivel de crispación y colocar siempre todo a distancia y nunca podemos discutir de los grises. Bueno, en esta situación, en este contexto en el que nos encontramos, creo que ya hay bastante en juego, ¿no? Cuando tú mencionas esta idea de las discusiones o los acuerdos o las negociaciones en el campo político, creo que ahí estamos hablando en torno a repartirse de repente o acercarnos en torno a un ideal. En este momento, más bien, es un juego más bien de vida o muerte, ¿no? Básicamente es el gobierno defendiendo su existencia y parte de bueno, tú lo has dicho, ¿no? Esa es la respuesta de la bancada oficialista, de alguna manera de evitar, de defenderse con una acusación constitucional, y del otro lado una parte también de la derecha o de la oposición siendo muy tajante en que nunca iba a aceptar o nunca le dio legitimidad a este gobierno. Entonces, así es. Ante eso es bien difícil pensar que puede haber cierto diálogo, ¿no? Un gobierno que niega la posibilidad y una oposición que también niega desde un inicio cualquier diálogo. Creo que nunca hubo realmente una oportunidad. El centro no emergió necesariamente como un actor con peso propio, sino más bien como un fiel en la balanza que iba de un lado para el otro, y no ganó la autonomía, no ocupó el espacio que de repente estaba llamado a ocupar en un momento tan complicado. Omar, pero lo que dices es complejo, porque si esa ausencia de reconocimiento inicial al presidente de la República como presidente constitucional, no solo en ese momento, sino ahora se sostiene,
por mucho que encontremos interlocutores, por mucho que la Iglesia quiera de pronto servir de conciliadora, por mucho que organizaciones de sociedad civil le pidan a los poderes del Estado, oiga, ustedes pónganse de acuerdo, no va a pasar nada, Omar. Parece difícil, ¿no? Se ve bien difícil pensar, por ejemplo, cuando hay un llamado de la Iglesia o cuando la Iglesia intervino y tuvo la esperanza que de repente el gobierno llamara a un gabinete de ancha base, ¿no? El propio Castillo desmintió a los miembros de la Iglesia que habían ido del acuerdo. Nunca hubo realmente un cambio de gabinete. Cuando han habido manifestaciones del propio gobierno de que esta vez sí iba a convocar a un gabinete de ancha base, termina ratificando en el puesto de Aníbal Torres. No parece haber voluntad, creo, ni del gobierno ni de la oposición para encontrar una salida intermedia, ¿no? Creo que ambos están jugando simplemente un duelo. Es un duelo en el que de supervivencia, y no creo que se vislumbre o se pueda pensar en una salida intermedia que no implique simplemente el triunfo final de uno sobre otro. ¿Cuánto puede exacerbar esa sobrevivencia, en el caso del Ejecutivo y del Presidente de la República, el hecho que el viernes la Sala decida darle una prisión preventiva a Jennifer Paredes, Omar? Lo pone en una situación bien complicada, ¿no? Es una situación emocional, debe ser muy duro para la familia pensar, ¿no? En términos familiares, en la situación en la que pone al presidente y a su esposa y a sus hijos en general, de la manera en que ha estado involucrado, al parecer, la misma Jennifer Paredes en estos hechos. Creo que lo pondría en una situación bastante comprometedora. Yo no creo que simplemente permita o deje que su hija, cuñada, pase 36 meses, como pide la Fiscalía, en una prisión preventiva, ¿no? Creo que nos llevaría a una situación que ya estamos viviendo hace tiempo, ¿no? De llevar cada vez más al límite, a empujar cada vez al límite, y probablemente sea una especie de forzar un poco la situación, creo, ¿no? Porque ya no solo va a quedar en el caso de Jennifer Paredes, también podría incluir una eventual investigación a la propia esposa del presidente y, dado que el presidente está relativamente protegido por la Constitución, a todos los miembros que rodean a todo el entorno familiar. Y creo que eso es algo que no hemos visto en un presidente en funciones, ¿no? Y creo que definitivamente va a afectar el funcionamiento del gobierno, ¿no? Querramos o no. Claro, pero Omar, pero hay quien dicen que si se produce lo de Jennifer Paredes, se frotan las manos y dicen, ahora sí se viene la renuncia del presidente. Cuidado, desde el poder es mucho más fácil defender a quienes quieres defender en el aparato del Estado que estando fuera, Omar. Sí, no, yo creo que si es que hay una renuncia, creo que llegaría bajo unas condiciones específicas en las que de repente hay una negociación, ¿no? Pensando en eso. Yo no creo que la renuncia sea posible pensando en el que el destino final de muchos de los miembros de la familia Castillo Paredes puede hacer una investigación judicial, ¿no? Más bien, como bien dice Carlos, lo más probable es que la lógica te diga que el presidente diga mejor defenderme como presidente. Claro. Y tratar de usar el poder que tengo, que bajar a la cancha y jugármela como ciudadano, ¿no? O como alguien que no tiene ese poder. Y probablemente eso explique también el nivel un poco más confrontacional que ya estamos viendo a medida que se estrecha el cerco judicial del Ejecutivo en general, con estos mítines que han habido en Palacio de Gobierno, con estas palabras cada vez más subidas de tono, como respuesta, creo yo, a la forma en que se ve apremiado el presidente, ¿no? Y eso es un poco peligroso también, porque puede llevar a que el presidente de repente patee el tablero, puede empujar cada vez más esta cuerda que parece que está a punto de romperse. Sí, totalmente. Ahora, en este contexto, los licenciados de las Fuerzas Armadas, cercanos de alguna manera a Antauro Humala, le han dicho al presidente Castillo que lo van a defender, que no parece ser la tesis de los oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Digo, parece que también ahí se produce por lo menos un nivel de polarización, Omar. Sí, escuchaba hace poco también al almirante Montoya precisamente diciendo eso, ¿no? Que él interpretaba de una manera distinta. No creía
que los licenciados fuesen a salir en defensa del presidente. Pero imagínate, Carlos, ya estamos hablando de la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas. Tremendo, ¿no? De confrontación que no deberíamos llegar. Han estado rondando un poco en un momento, en estos últimos 6 años, de sucesivas crisis, hemos logrado evitar, como nunca antes, en el siglo XX, esto hace rato ya hubiese provocado una intervención militar, probablemente. Los tiempos son distintos. Es verdad. Pero eso no quita que la posibilidad esté ahí presente, ¿no? Lamentablemente. Aunque en un nivel de repente de crisis ya muy exagerada, de potencial violencia, de la intervención de reservistas, de licenciados, creo que ya estamos hablando en términos que escapan por completo del ámbito puramente político, ¿no? Sí, Omar, y creo que el punto medio en general, y esta es una perspectiva muy personal, pero la pongo sobre la mesa, tiene que ver con defender la institucionalidad, que es defender finalmente la estabilidad del gobierno y del país, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado, no aceptar cierres de Congreso, aunque las masas lo pidan a gritos, por los dos lados, ¿no es cierto? Pero claro, entiendo también que para buenos sectores, y con razón, el gobierno se presenta como un mal gestor. Solamente hoy día hemos visto ya a 3 nuevos ministros, vamos, más de 65 en un año y poco, Omar. Entonces, también hay una frustración desde el lado de quienes queremos ver reformas, ver políticas públicas, ver avances sostenidos que hasta ahora no hemos podido ver, ¿no? No hemos hablado, en casi este año no hemos hablado de eso, ¿no? Y lo que hemos visto más bien es fallas en esa gestión, ¿no? Hemos visto fracasar 3 veces el proceso de compra de Por ejemplo, ¿no? Y justo viene con nuevos cambios ministeriales que, como bien mencionas, es imposible pensar que un ministerio puede funcionar de forma efectiva cuando su cabeza cambia cada mes o cada 2 semanas. Piensa en el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Defensa. Creo que eso ya es algo que no hemos visto en los últimos tiempos. Eso ya ha llevado, creo que, el nivel de crisis política finalmente hacia la gestión. Habían de repente momentos de crisis que hemos vivido donde la gestión permanecía un poco aislada, ¿no? del temporal. Pero en esta ocasión el nivel de rotación ya indica que la ciudadanía va a empezar a sentirse golpeada. Creo que por lo pronto la cosecha y la temporada agrícola de lo que se viene va a ser principal afectado por los problemas del Ministerio de Agricultura en torno a la compra de fertilizantes. Estamos viendo los problemas del Ministerio de Salud para afrontar la cola de la epidemia por el COVID, pero también las nuevas de la viruela del mono y problemas que son de todos los días en el sector salud. Y creo que eso también va a terminar poniendo de mal humor a mucha gente entre la ciudadanía, ¿no? Y eso explica también el poco respaldo que tiene el presidente en solo un año de gestión. Pero mira, Omar, sobre esto último que has mencionado, hace poco conversábamos, creo que fue, puedo equivocar, con el gobernador regional de Ayacucho, que contaba esta anécdota, ¿no? Vine a Lima a conversar con un ministro, un tema puntual, me reuní con él, 4 directores importantes del ministerio para un tema muy puntual, regresé a Ayacucho contento con las promesas hechas, la gestión terminada. A las 2 semanas el ministro y los directores no estaban más, Omar. Es un buen ejemplo, ¿no? El nivel de esfuerzo que pueden intentar hacer instancias como los gobiernos regionales, el nivel de coordinación que debe haber y dentro del propio gobierno, pensando en gobiernos regionales, pero hay dependencias como esta mini gabinete que hay de viceministros que se juntan con cierta frecuencia. Esos mismos nombres cambian con la misma frecuencia con la que cambian los ministros. No puedes pensar en la formulación de políticas públicas ante ese nivel de rotación. No puedes. ¿No? Y eso va a pasar factura porque hoy día el ministro de Vivienda se pasó 6 horas declarando ante la Fiscalía. No hay nadie que realmente esté gestionando sectores que son de urgente necesidad para todos los peruanos, ¿no? Y que no están, creo que, cumpliendo con lo que se espera de ellos. Omar, te lleva a otros terrenos que tienen que ver con lo cultural, pero que no son menores.
yo los miro y hay veces que no puedo creer que, por ejemplo, en esta discusión, donde además las redes sociales juegan un rol fundamental para decirse zambacanuta unos contra otros, en fin, ahora resulta que el hijo del presidente de la República no puede llevar determinadas zapatillas o ir a determinada universidad porque a algunos sectores les molesta que el hijo del presidente use determinada marca. Y en eso andamos, Omar. O sea, mira la pobreza de lo que tenemos que hablar esta noche, pero que está tan presente, que es la discriminación y el racismo, ¿no? Sí, no ha sido... lamentablemente ha estado muy presente, sobre todo en las discusiones estas estériles en redes sociales. Creo que acusaban a una dirigente social de que no podían creer que vivía en Jesús María, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora el presidente, el hijo del presidente, que no puede ir a una universidad privada, que no puede comprarse determinadas zapatillas. Creo que eso no nos hace ningún favor, ¿no? Así es. Llevar la discusión a ese terreno, en realidad incluso no solo empobrece la discusión política, sino que también en lo que deberíamos estar concentrados, que es, bueno, ya hemos discutido mucho de la gestión pública, pero cuando deberíamos estar concentrados también en que si estamos investigando, si hay unas investigaciones muy serias, con indicios y evidencias muy complicadas en torno al presidente y a su familia, no distraerse en tonterías y más bien, porque esas tonterías finalmente el presidente las puede usar a su favor y usarlas como lo has estado usando para victimizarse, para decir que esto es una conjura de los poderosos, ¿no?, en contra de un presidente que viene de orígenes humildes. Precisamente eso es lo que puede usar a su favor de acuerdo. En estos discursos que viene dándonos y que repite, ¿no? Que lamentablemente no ayudan en nada. No ayudan en nada. Omar, te agradezco muchísimo. Me quedo con las frases que ayer compartió con nosotros Cecilia Bácula, en el sentido que el Perú es un país trascendente, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Solo hay que salir de esta cosa farragosa que nos tiene un poco amarrados estos años. Te mando un abrazo, Omar. Muchas gracias. Un gusto siempre. Un gusto, Carlos. Como siempre. Omar Aguapar, analista político, ha estado con nosotros. Clarito también su sensación y su pesimismo, entre pesimismo y escepticismo. Pero de verdad que la discusión política no termine un asunto de